Bueno, compartimos pantalla y entonces entramos con la cuarta clase. Esta es más de cuentas que de cuestiones así picantes conceptualmente. Así que bueno, en principio vamos a ver lo que ya conocíamos de la mecánica común, que eran las transformaciones de Galileo. O sea, la relación, yo tengo acá S y S' son dos sistemas inerciales, y las transformaciones de Galileo son las relaciones que existen entre las coordenadas de S y las coordenadas de S'. Entonces, por ejemplo, este punto P tiene en S' la coordenada X' e Y', y en S tiene la coordenada X y la coordenada Y. Y yo quiero saber cómo están relacionadas X' e Y' con XY. Bueno, ya sabíamos, en este caso, donde por simplicidad siempre voy a suponer yo que el sistema S' es el sistema que se mueve, el S es el sistema que está quieto, donde está el observador midiendo, digamos, o desde donde mide, y S' se va a mover respecto de S con esta velocidad, que es la velocidad de S'. Claro, esa velocidad de S' está medida por el observador de S, ¿no? Eso está claro. Bueno, fíjense que en este caso, y además de eso, S' se va a mover siempre paralelo a uno de los ejes de S. Por ejemplo, en este caso S' se mueve paralelo al eje X. En este caso hacia la derecha. Bueno, con esa situación particular uno dice, bueno, la coordenada Y de P, que es esta, es lo mismo que la coordenada Y. O sea que Y' es Y. Mientras que la coordenada X', o sea, digamos, esta distancia positiva, como se puede ver del dibujo, va a ser todo esto, es decir, X, al cual yo le tengo que restar O', ¿no? Pero O' es lo que se movió S' luego de un tiempo t. Yo supongo que al principio de esto, siempre voy a suponer eso, me olvidé de decirlo, siempre voy a suponer que al principio S' coincide con el sistema S, y después se va moviendo paralelo a él sobre uno de sus ejes, en este caso, como dije antes, el eje X. Entonces, luego de un tiempo t, el O', que antes estaba acá, coincidía con el O, ahora se desplazó B por T. Recuerden que este B es velocidad constante, ¿no? Entonces, cuando la velocidad es constante, bueno, el espacio que recorro lo puedo escribir como la velocidad por el tiempo. Ya eso lo sabemos. Entonces me quedaría que el X' es todo esto X menos este pedacito que es B por T. ¿Qué es lo que dice acá? X' es X menos B por T. A estas transformaciones se las denomina, o se las denominó de Galileo. Si uno tuviese otro eje más, acá Z sería igual a Z', y obviamente T sería igual a T'. Nadie lo discute. Eso en la mecánica pre-Einstein, que T era igual a T', ¿no?
Bueno, claro, ¿qué pasa si nosotros aceptamos esta ley de transformación de coordenadas? ¿Cómo se transforman las velocidades? Es decir, ¿cómo hago yo, conocida la velocidad desde S' que tiene este punto P? Supongamos que este punto P se mueve respecto de S' y yo conozco esa velocidad. ¿Cómo se transforma esa velocidad o qué velocidad mide el observador de S? Bueno, nosotros la respuesta ya lo sabemos, ¿no? Porque si esto es un tren y este es un pasajero que, por ejemplo, se mueve respecto del tren a 10 km por hora para la derecha, pero a su vez el tren avanza a 50 km por hora, respecto del observador de tierra, este se va a mover a 10 más 50 a 60 km por hora. Si se mueve a 10 km por hora para la izquierda y el tren se mueve hacia la derecha, tengo que restar las velocidades, ¿no? Va a ser 50 que es la del tren menos 10 son 40. O sea, para el observador de tierra, este se mueve a 40 km por hora. Bueno, eso que dije en palabras lo puedo sacar también de acá, que es lo que voy a hacer en la próxima hojita. Suponiendo válido las transformaciones de Galileo, si yo derivo x' respecto del tiempo, tengo que derivar todo esto respecto del tiempo. Entonces, esto que está acá es la velocidad en x que tiene el punto P, ¿no?, respecto del observador de S'. Porque la componente que es la velocidad se define como la derivada de x' respecto del tiempo. Acá habría que poner respecto de t'. Pero t', el tiempo transcurre de la misma forma en este sistema que en este. Estoy pensando cómo era la cosa antes de la relatividad, ¿no? Ya sabemos que después no fue así. Entonces, si derivo respecto de t acá, lo mismo que derivar respecto de t'. Bueno, esto que está acá es la velocidad del punto P respecto del observador de S, ¿no? Que si yo la cambio de término, la despejo, la paso para este lado y paso de x' de t para el otro lado, llego a esta expresión. La velocidad desde abajo es la velocidad desde arriba más la velocidad del tren, digamos así. ¿Está bien? Lo mismo puedo hacer para encontrar cómo se relacionan las componentes y de las velocidades, ¿no? Bueno, como I' es I, acá, perdón, quedó mal escrito esto, ¿no? Acá tiene que ir un dt. Como I' es I, y acá yo tendría que derivar respecto de dt', pero dt' es dt. Bueno, esta es la velocidad respecto de I' y esta es la velocidad respecto de I, son iguales, que es lo que dice acá, ¿no? Y acá lo mismo, si tuviera una coordenada más z, acá tendría que poner así, ¿no? O sea, la velocidad componente z de la velocidad vista por el observador de S' es la misma componente z de velocidad vista por el observador de S. Entonces, esta es, digamos, la conocida
ley de adición de velocidades bajo las transformaciones de Galileo. Algo que ustedes, no sé si lo conocían con ese nombre o no, pero ya lo usaron en mecánica, ¿no? Ya lo usaron esas cosas. Es lo que dije antes. La velocidad para el observador que está en la plataforma es la velocidad de P respecto del observador del tren más la velocidad del tren. Que ni más ni menos que eso. En un caso particular, ¿no? Bueno. Ahora, si uno aplica eso, por ejemplo, a algo, supongamos que se mueve a velocidad muy grande, supongamos que P se mueve respecto de C' a la velocidad de la luz. O sea, esta que está punteada acá, esto que está punteado acá, es la velocidad que tiene P vista por el observador de C'. Por eso se llama B' de P. B', la velocidad de P, pero vista desde S'. Esta que está acá en rojo es la velocidad del sistema S'. Obviamente, la velocidad del sistema S' es la que mide el observador de S, ¿no? Digo obviamente porque el observador de S', si mide su velocidad, porque está quieto. Entonces la velocidad vista desde abajo es la suma de las dos velocidades, la ley de adición de velocidad vectorial que ustedes conocían desde la escuela secundaria. O sea, la velocidad del punto P vista por un observador de S es esto más esto. Ahora fíjense, si yo digo que P viaja a la velocidad de la luz, la velocidad medida por el observador de S es un vector que es más largo que este, ¿no? Se ve acá a simple vista. O sea, desde S yo tendría que medir que P viaja a más velocidad que la de la luz. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Ya dijimos que hasta hoy nunca se midió algo que viaja a más velocidad que la de la luz. Estamos avisando que toda la teoría de la relatividad restringida o especial, son sinónimos, está basada en que la velocidad de la luz es una velocidad límite, no se puede superar. Y hay un montón, hay millones de experimentos que son muy bien explicados por la teoría de la relatividad, o sea que parece ser que la teoría de la relatividad es correcta, ¿no? Entonces, uno dice, pero a mí me enseñaron en mecánica que la ley de adición de velocidades es correcta. Bueno, por lo menos si uno hace experimentos con objetos que viajan a baja velocidad, o sea, si el punto P es una persona que se mueve arriba de un tren que viaja a baja velocidad, o es un cohete espacial que se mueve arriba de otro cohete espacial. Un cohete espacial viaja, una nave espacial cuando va de la Tierra a la Luna viajó a 37.000 kilómetros por hora. Igual respecto de la velocidad de la luz es bajísimo eso, ¿no? La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Si ustedes lo pasan a kilómetros por hora, son 10 millones de kilómetros por hora. O sea, el cohete es una tortuga frente a la velocidad de un rayo de luz, ¿no? La velocidad de un cohete. Entonces, para los objetos de la vida cotidiana, para los experimentos de la mecánica que ustedes vieron, tanto la mecánica que vieron la introducción a la física, como la siguiente física, como la mecánica lagrangiana, para esas cosas anda muy bien las transformaciones de Galileo y por ende
la ley de adición de velocidades. Bueno, pero para la luz no. O para las partículas estas que viajan a altísimas velocidades, parece que tampoco. O sea, en realidad para todas las cosas que viajan a velocidades altas, no son las transformaciones de Galileo, ni la ley de adición de velocidades que de ahí se deduce, no son leyes correctas. Yo voy a poner esto para compartir, perdón, lo estaba compartiendo ahí en chiquito, vamos a ponerlo en grande. No son leyes correctas. Habrá que buscar cuál es la transformación de coordenada correcta para las cosas que andan a muy alta velocidad. Esas nuevas transformaciones se llamarán transformaciones de Lorentz. Y justamente lo que vamos a buscar ahora, o a partir de ahora lo que vamos a empezar a buscar. Bueno, para hacer eso, otra vez voy a suponer que tengo, como siempre acá en relatividad especial, que voy a tener dos sistemas, el S y el S', que en el S voy a estar yo, el S por ejemplo la Tierra, que yo me siento quieto respecto del S, y el que se va a mover, para mí, que voy a estar en el S, va a ser el S'. Y en este experimento, en el instante inicial, inclusive el S' no es que esté quieto, pero pasa de manera tal que coincide con el sistema S, viene por acá y en tiempo igual 0, S', el Y del S' y el X del S' coinciden con el Y y el X del sistema S. O dicho de otra forma, este origen, el O', está donde está O. Ese es en el instante inicial. Y cuando eso pasa, cuando el sistema S' que se venía moviendo pasa por S, en ese momento del origen de coordenadas, de acá, de S, en O hay una lámpara y emite un pulso de luz. Y esa onda se va propagando, va viajando. Pero claro, la onda va viajando, pero S también, S', perdón. S' se mueve a una velocidad que es esta, y bueno, la onda de luz obviamente viaja mucho más rápido, así que cuando el O' que antes estaba acá llegó acá, el rayo de luz avanzó y está acá, donde indica este frente. Esto quiere simular, o quiso simular, un frente de onda. El frente de luz está acá. O sea, el frente de luz para el sistema, o un punto del frente de luz, este punto, para el observador de S' está señalado con esta posición X', y para el observador de S está señalado con esta posición X. Entonces el observador de S va a poner que X es C por T. Esto es la velocidad de la luz por el tiempo que tardó en el sistema en moverse, en pasar de acá a acá. Para el observador de S' no puede ponerse por T, porque si esto fuese cierto, quiere decir que T tendría que ser igual a T'. El observador de S' pondría, acá se deslizó otro error, no importa, el observador de S' pondría
tendría que poner en vez de C por T'. Entonces, vamos un pasito adelante. Entonces, quiere decir que, bueno, ustedes después revisen la cuenta, cómo está hecha. X' es C por T'. Y C por T', yo sé que si yo reviso las transformaciones de Galileo, voy a las de Galileo ahora, a las anteriores. Fíjense cómo en las transformaciones de Galileo se escribía X', ¿no? Vamos para atrás. En las transformaciones de Galileo, X' se escribe así, X menos B por T. Bueno, B sub S', o sea, la velocidad del sistema S' por T. Estas son en las transformaciones de Galileo. Volvamos acá. Nosotros vamos a suponer que en las transformaciones de Lorentz la cosa va a ser muy parecida, o por lo menos que su forma va a ser parecida, que son las de Galileo, donde X' es X menos B por T, pero multiplicado por un coeficiente que vamos a ver cómo se escribe ese coeficiente. Lo que yo estoy haciendo acá es deducir de manera simple las transformaciones de Lorentz, o sea, la relación entre coordenadas, las coordenadas vistas de un sistema S' y las coordenadas vistas de otro sistema S. Estoy haciendo una deducción simple. Hay muchas formas de deducir las transformaciones de Lorentz, desde las más simples a las más complicadas. Yo voy a agarrar una forma simple, aceptando que bueno, la transformación que yo estoy buscando tiene una forma muy parecida a la de Galileo. Esta, la de Galileo, es la de Galileo multiplicada por un factor, que después vamos a ver, bueno, que inmediatamente vamos a ver cuánto vale, sale de la cuenta. Bien, para seguir haciendo la cuenta, lo que voy a hacer, en vez de poner X, voy a poner C por T, porque para el observador de S, la posición del frente, el frente después de un tiempo T avanzó C por T. O sea, avanzó una distancia que es velocidad por tiempo, ¿no? Que es esto que está acá, velocidad por tiempo. Eso es lo que avanzó el frente. O sea, la posición X del frente es C por T. Bien. Esto Bs' por T es la distancia esta, ¿no? La velocidad de S', que es la del punto O' también, la de este punto. Si yo multiplico la velocidad de S' por el tiempo, calculo lo que avanza este punto O', que estaba acá y ahora llegó acá después de un tiempo T, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta esas cosas, si yo acá en vez de poner X pongo C por T y acá me queda Bs' por T, puedo sacar T como factor común y me queda C menos Bs', bueno, por T y por el gamma que tenía afuera. Entonces me queda esta primera ecuación. Esto es visto desde S, como bien dice acá, ¿no? O sea, esta velocidad, por ejemplo, es la velocidad del sistema S' que mide el observador de S. Pero yo podría haber hecho exactamente lo mismo, ahora cambiándome. Salto, me paso de S al sistema S',
Cuando yo estoy en el sistema S', para mí, observador, S' está quieto, obviamente, ¿no? Obviamente. Entonces, uno puede ver que este es el ejercicio de ustedes, si quieren, que desde el sistema S' yo puedo escribir esta ecuación. Porque lo que escribí acá arriba, fíjense en qué consiste lo que escribí acá arriba. Consiste en la velocidad de la luz, que es la misma, tanto vista desde S como desde S'. O sea, esta C pasa tal cual. Después, esto que está acá es la velocidad del sistema que está móvil. Perdón, la velocidad, el tiempo que transcurre en el sistema que está móvil. Pero ahora, yo estoy en S'. El sistema que está móvil es S. Y el tiempo en S se llama T. O sea que en vez de escribir esto, escribo esto. Sigamos. C es la misma, tanto desde S como desde S'. Eso no hay problema. Y acá está el cambio. Bueno, en principio, sigamos. Esta T es como antes, ¿no? Como antes. Desde el sistema S, esto que está acá es el tiempo que transcurre desde el sistema donde yo estoy quieto. Ahora donde yo estoy quieto se llama S', el sistema donde estoy quieto. O sea que T es T'. Y gamma estoy suponiendo que es un número que no depende si estoy en S o en S'. Es una constante, en ese sentido, invariante. Depende de la velocidad del sistema S', de eso sí va a depender, seguramente. Y también dependerá de la velocidad de la luz. Entonces, y fíjense una cosa, esta Bs', que acá está con signo menos, claro, visto desde el sistema S', visto desde el sistema S', esto va a cambiar el signo. O sea, antes era menos, ahora va a ser más. ¿Está bien? O sea, lo que está puesto acá, o mejor dicho, si yo voy a la expresión esta, B de S' es la velocidad del sistema que se está moviendo, medida desde el sistema quieto. Ahora, otra vez, ¿no? El sistema que está quieto es S', o sea que acá va a ir una prima. Y esto indicaba el sistema móvil, pero ahora el sistema móvil, si yo me paré en S', es el S, o sea que en vez de ser S', este va a ser el S. Pero claro, esto, B' visto desde S, la velocidad, o sea, desde S', S tiene velocidad contraria a la velocidad que tenía S' para el observador de S. No parece un trabalengua esto. Por eso aparece este signo menos, cambia a signo más. Ustedes, si no lo entienden o si se les quedó muy trabucado esto, pueden hacer un ejemplo y decir, bueno, el sistema S' se mueve a 30, no sé, o 10 metros por segundo para allá. Ahora, si yo me paro
O sea, respecto de ese, esto va a ser 10. Ahora, si yo me paro acá en S', veo que el que se mueve es S para el otro lado, o sea, a menos 10. Y ese menos 10 con este menos se hace más, ¿no? Bueno, si ustedes ponen acá, ponen un valor numérico, se van a dar cuenta si esto está bien o está mal. Es fácil confundirse. Yo me he confundido también. Bueno, de estas dos cuentas, despejo el tiempo, t despejo, de esta expresión, o sea, de acá despejo t, y de acá también despejo t e igualo, y saco el gamma. Y el gamma me queda igual a todo esto. La cuenta la pueden hacer. Bueno, si yo reemplazo el gamma en la expresión 1, acá o acá, obtengo la transformación que yo estaba buscando. X' es x menos b por t, como decía Galileo. O sea, esta parte de acá arriba es la que ustedes estudiaron hasta ahora, hasta antes de que apareciera esta materia, dentro de la cuántica y la relatividad, estudiaron esto, pero ahora se divide por esto, porque el gamma es 1 sobre eso, ¿no? O sea, esta es la transformación que podemos ver que cumple lo que yo quisiera que cumpla. ¿Y qué es lo que yo quisiera que cumpla? Y bueno, quisiera que cuando uno trabaje con velocidades bajas, reencuentre la transformación de Galileo. Porque yo estudié mecánica durante algunos años con esa transformación, y sabemos que esa transformación funciona en la vida real. Para cuando los objetos van a bajas velocidades, las transformaciones de Galileo funcionan. Pero fíjense que si la velocidad del sistema S', vista desde S, ¿no? Ahora estoy parado en S y el que se mueve es S'. Si la velocidad del sistema S' es mucho más chica que la velocidad de la luz, es más chiquita, todo este término queda mucho más chico que 1. O sea que lo puedo tirar frente a 1, es decir que toda la parte de acá abajo, porque la raíz de 1 me queda que todo esto es lo mismo que la raíz de 1, porque esto no aporta nada. La raíz de 1 es 1, así que me queda x' es x menos bs' por t, y es la transformación de Galileo. O sea, reencontré la transformación de Galileo cuando tengo bajas velocidades. ¿Está bien? Bueno. Ahora buscamos t'. Uno podría hacer lo mismo. Una vez que tiene antes ¿cómo se llama? El gamma, etcétera, etcétera, despejar t', pero yo lo hice otra vez un poco para practicar esto, para practicar algo parecido a lo que usé acá, ¿no? Esta era la ecuación que yo tenía, y ahora me paré en el otro sistema. Esta era de S. Ahora hago el ejercicio de pararme en S' y escribir cuál sería la ecuación de S'. Lo mismo, como para ensayarlo,
voy a hacer para encontrar t'. Entonces, bueno, otra vez, desde S la transformación se escribe así. Si yo ahora me paro en S', claro, esta X es el sistema que se mueve, pero ahora el que se mueve es S, o sea, no va a ser X', va a ser X. Lo que antes era X, que era el sistema fijo, quieto, ahora el sistema quieto es X'. Y otra vez este cambio de signo que se debe a que si S' va para allá, para el observador de S', S va para el otro lado, por eso hay un cambio de signo. Esta T que se refiere al sistema quieto, ahora el sistema quieto es el sistema S', o sea, no va a ser T acá, sino que tengo que poner T'. Y el gamma es indistinto, porque fíjense que en el gamma, volvamos para atrás, está esta velocidad al cuadrado. Si yo pongo positiva o negativa, es lo mismo, cuando lo elevo al cuadrado me da positivo siempre. O sea que el gamma no depende del cambio del signo de la velocidad. Claro, esto vale desde S, yo hice el cambio y esto es lo que vale desde S'. Si esto vale desde S', tiene que valer algo totalmente equivalente, porque como lo dije, esto está inspirado en la primer postulado de Newton. No hay ningún sistema no hay ninguna forma que me permita decir cuál es el que se mueve y cuál es el sistema que está quieto. Y esto que estoy haciendo es una consecuencia de ese primer postulado. Bueno, después lo otro es matemática burda, porque sí, no me equivoqué, ¿no? Pero no me equivoqué porque llegué a la ecuación correcta. Bueno, si en 4 acá reemplazo la X por la que saco de acá, ¿no? O sea, donde dice X meto esto. Y hago cuentas, llego. Bueno, ustedes lo pueden hacer, las cuentas son cuenta de multiplicar y dividir, no hay nada raro, perdón. Llego a esta expresión para t', ¿no? En este caso escribí t en función de t'. Fíjense que, otra vez, si yo estoy a velocidades bajas, t tiene que ser igual a t'. En estos experimentos que yo estoy pensando, ¿no? Donde yo o sea, aprieto el cronómetro cuando los dos sistemas coinciden en el origen de coordenadas, ¿no? Cuando S coincide con S', cuando pasa por arriba de S', completamente coincide, ahí apreté mi cronómetro, ahí empiezo a contar el tiempo, el sistema de S, el observador de S, perdón, y empieza a contar el tiempo el observador de S'. Bueno, ya sabemos que si en la vida real, en la vida de bajas velocidades, en la vida cotidiana, si para el observador del colectivo pasó 1 hora, para el tipo que está en la parada del colectivo, que está quieto, también pasó 1 hora. Entonces t tiene que ser igual a t'. Bueno, pero si la velocidad es muy baja en relación a la velocidad de la luz, como dijimos, todo este término se hace 1, y esto se hace 0, porque esta velocidad es mucho más chica que esta, ¿no? Entonces uno reencuentra
reencuentra el resultado de la transformación de Galileo, que era la que venía trabajando antes de esta materia, digamos. Bueno, entonces ahora tengo, a ver si esto, entonces ahora tengo las nuevas transformaciones, o sea, las transformaciones correctas, las más correctas, las que sirven tanto para alta como para baja velocidad, que son las transformaciones de Lorentz. Entonces las resumí acá, y como bien puse acá arriba, para pasar del sistema S al sistema S', bueno, yo acá pongo las cosas del sistema S, la posición del sistema S, la velocidad del sistema S' vista desde S, ¿no? Medida desde S, eso quise decir, el tiempo desde el sistema S, y con eso saco la posición del sistema S', la posición que ve el sistema, el observador de S', o al revés, ¿no? Si tengo los datos de S', calculo la posición que ve el observador de S. Lo mismo con los tiempos. Bueno, o sea que estas son las transformaciones correctas. Obviamente, por cómo se mueve el sistema, que el sistema S' se mueve solo en la dirección X, y prima no va a tener ningún cambio, y z' tampoco va a tener ningún cambio. O sea, y' va a ser y, y z' va a ser z. Nosotros estudiamos este caso particular porque es simple con las cuentas. El caso general agrega más cuenta, pero no más física al problema. Entonces no nos interesa. Si me va a venir a complicar la cuenta solamente, realmente no me interesa. Entonces siempre que la restricción, o sea, la restricción es la que dije acá, ¿no? Que esto se mueve como se ve acá. O sea, estaba acá, se mueve paralelo a uno de los ejes de S, ¿no? No avanza, qué sé yo, así para abajo, ni tampoco rota. Se mueve paralelo a uno de los ejes de S. Bueno, eso es una restricción, pero ponerlo en un caso más genérico, que en vez de moverse paralelo a uno de los ejes, se mueva así, no sé, en forma rectilínea, pero así para arriba, qué sé yo. Agrega complejidad a la cuenta, pero no agrega física nueva, eso es lo que digo. No agrega física nueva. Todo lo interesante se ve con este sistemita, y nosotros cada vez que podamos ver cosas interesantes con sistemas sencillos, veremos cosas interesantes con sistemas sencillos. La idea no es complicar la matemática, eso es lo que digo. Bueno, me parece que no hay más. Lo que quería recalcar era que pasar de acá a acá no es hacer matemática, sino que es hacer la física, porque yo me paré en el sistema S' y ahora para el sistema S' todo tiene que ser equivalente, ¿no? Quizás de esta parte es este pasaje, esta escritura, la que de alguna forma tiene contenido físico. Bueno, creo que no hay más que esto. Vuelvo a repetir, si ustedes agarran algún otro libro, por ejemplo el Goldstein de mecánica clásica, en la parte de relatividad, tiene otra deducción de las transformaciones de Lorentz. Lo hace de otra manera.
Y algún otro libro lo puede hacer de alguna otra manera. Yo fui haciendo la que me pareció más sencilla. Y supongo que estas transformaciones ustedes la pueden buscar en internet y deben haber varias formas distintas de hacerla. Yo elegí la que a mí me pareció la más sencilla. Bueno, tampoco se trata de que uno vea todas las otras cuentas como se hicieron y sea un especialista en transformaciones de Lorentz, ¿no? De repente uno podría partir de acá y decir, bueno, lo único que importa de esto, de estas cosas, más allá de cómo hayan hecho la cuenta, es que reproduzca lo que uno ve en la vida de los experimentos, ¿no? Y esto efectivamente reproduce lo que uno ve en la vida de los experimentos. Y después, claro, que nosotros, la observación es que nosotros hicimos estas transformaciones donde estas x' y x eran la posición, vamos un poquito para atrás, ¿no? Que esta es la física que hay en todo esto, la posición de un punto de un frente de onda, o sea, de un punto que se supone que se mueve a la velocidad de la luz, de una onda electromagnética, la posición de un punto de una onda electromagnética. Pero Einstein fue directamente al grano y dijo, esto vale para todo, ya lo dije. Son estas las transformaciones que son válidas para cualquier cosa, objeto, ya sea un objeto de la mecánica, una piedra, lo que sea, algo que se mueve, cualquier cosa que se mueve que tenga masa, como para un objeto del electromagnetismo, es un punto de un frente de onda de una onda electromagnética. ¿Y por qué? No, otra vez, no. ¿Por qué? Porque los experimentos dan bien con esto. Digo esto porque hay mucha gente que habla de la deducción de las leyes las leyes de la física. No sé si está bien decir la deducción. Siempre son postulados y siempre la física trabaja de alguna forma de manera utilizando el método inductivo, yendo de los casos particulares y generalizando. Nosotros acá hicimos eso. Salimos de un caso particular, analizamos cómo se transformaba el x' y el el x' y el t' del frente de una onda de luz. Y dijimos, eso vale para una onda de luz, para un auto, para lo que sea, para un cohete, para una piedra. Y no tiene mucho sentido entonces hablar de deducción de las transformaciones, ¿no? Estos no son, como decir, los axiomas del álgebra, las reglas de juego. Las reglas de juego en física no las ponemos nosotros, las pone la naturaleza. Cuando veamos cuántica, una de las ecuaciones que aparece ahí es la de Schrödinger, que es la que rige los fenómenos. Y eso también, bueno, Schrödinger se imaginó cómo se llegaba a eso, pero no se puede llamar a eso una deducción. Es siempre, digamos así, como una inducción, algo que, bueno, la voy generando a partir de cosas que voy suponiendo, la palabra suponiendo acá es importante, y después a la larga el único juez que dictamina en forma válida es el experimento. Yo hago experimentos y los experimentos le dan la razón a estas cuentas, por lo menos por ahora, ¿no? Recuerdo que no sé qué pasará con la antimateria, con la materia oscura, con la energía oscura y esto, digamos, qué sé yo. Bueno, entonces dejamos aquí, dejamos de compartir la pantalla. Y bueno, si alguno tiene alguna duda puede preguntar
y si no, seguiremos el martes que viene con las otras dos partes, ¿no? Que serían la quinta y la sexta parte de relatividad restringida.